¿Qué sucede cuando la fachada impecable de una vida construida sobre cimientos de oro se resquebraja por la voz más inesperada? Imaginen por un momento la opulencia desmedida, los rascacielos que rozan las nubes como monumentos a la ambición, los autos de lujo que susurran poder y las mansiones que son museos de la exclusividad. En este universo de privilegios, donde cada deseo se materializa con un simple gesto y cada problema parece disolverse ante la fuerza del capital, existe una verdad que ninguna fortuna puede comprar ni ocultar: el rechazo. Específicamente, el rechazo que emana de quien debería ofrecer el amor incondicional, el afecto más puro. Este no es un relato sobre la codicia desenfrenada o la lucha por el poder corporativo, aunque esos elementos puedan estar presentes en el telón de fondo. Es una inmersión profunda en las grietas de una familia aparentemente perfecta, una exploración de las dinámicas tóxicas que pueden florecer incluso en el jardín más cuidado de la riqueza. Nuestro punto de partida es un instante de quiebre, un momento que desafía toda lógica y rompe la armonía impuesta por el éxito. En medio de la frialdad calculada de un imperio financiero, irrumpe una figura que, por su misma condición, carece de las armas del mundo de los negocios: un niño. No un heredero mimado, ni un rival estratégico, sino un niño humilde, ajeno a las complejidades del poder y la influencia. Este niño, con la inocencia que nace de la carencia, pero también de la ausencia de intereses ocultos, trae consigo una revelación que actuará como una bomba de relojería en la vida de un CEO millonario. La verdad es cruda, devastadora, y lo más importante, innegable: la esposa del CEO, la mujer que representa la cúspide de la sofisticación y la elegancia, detesta a su propia hija. Esta premisa, aparentemente simple, abre un abanico de preguntas complejas y universales. ¿Cómo puede existir tanto desamor en el seno de una familia que desde fuera parece tenerlo todo? ¿Qué mecanismos psicológicos y sociales conducen a un rechazo tan profundo y destructivo? La dicotomía entre la riqueza material y la pobreza emocional se vuelve el eje central de esta narrativa. El CEO, acostumbrado a controlar mercados, a predecir tendencias y a resolver crisis empresariales con audacia, se encuentra de pronto indefenso ante un problema que el dinero no puede solucionar. Su hija, la víctima inocente de un odio inexplicable, se convierte en el epicentro de un terremoto familiar que amenaza con derribar todo lo que él ha construido. La figura del niño humilde no es meramente un catalizador. Es el espejo incómodo que refleja las verdades que los adultos, absortos en sus propias vidas de privilegios y apariencias, han preferido ignorar. Su irrupción no es un accidente, sino un presagio, un recordatorio de que la inocencia, despojada de las capas de cinismo y conveniencia, a menudo percibe las realidades más profundas. Este niño, al desvelar el secreto que la madrastra ha guardado con celo, no busca venganza ni beneficio propio. Su acción, impulsada quizás por una empatía genuina o por una simple observación infantil, fuerza al CEO a confrontar una realidad que hasta ese momento había sido cuidadosamente enterrada bajo capas de indiferencia y negación. El viaje que emprendemos con esta historia nos llevará a explorar los laberintos de la psique humana, la fragilidad de las relaciones familiares y el impacto devastador de los secretos no resueltos. Nos adentraremos en un mundo donde las apariencias engañan y donde la verdadera riqueza reside, paradójicamente, en aquellos lazos afectivos que el dinero parece incapaz de corromper o comprar. La tensión se palpa en el aire. La incomodidad de lo inconfesable se cierne sobre cada escena, y el espectador se verá inmerso en un dilema moral que trasciende las fronteras de la ficción para tocar fibras sensibles de la experiencia humana.
Estamos a punto de ser testigos de cómo una verdad demoledora, pronunciada por la voz más humilde, puede sacudir los cimientos de un imperio y obligar a un hombre a redefinir el verdadero significado de su éxito. Profundicemos ahora en la compleja arquitectura psicológica que sustenta el rechazo materno, un fenómeno que, lejos de ser un mero capricho, a menudo tiene raíces profundas y dolorosas. La madrastra en cuestión, inmersa en un mundo de apariencias y expectativas sociales, podría estar proyectando sus propias inseguridades o frustraciones no resueltas. Quizás la llegada de la hija de su esposo reavivó sentimientos de desplazamiento o amenaza, una sensación de que su propio lugar en la vida del millonario estaba en peligro. Esta dinámica, lejos de ser exclusiva de la alta sociedad, resuena en innumerables hogares donde la presión por mantener una imagen de unidad familiar perfecta puede enmascarar resentimientos latentes. Consideremos, por ejemplo, el caso hipotético de una mujer que, habiendo sacrificado sus propias ambiciones para casarse con un hombre de éxito, siente que la hija de éste representa un recordatorio constante de un pasado que ella no forjó, un vínculo preexistente que la excluye de cierta manera. La aversión, entonces, no es tanto hacia la niña en sí, sino hacia lo que ella simboliza, un fragmento de la vida de su esposo que existía antes que ella, un territorio emocional que no puede reclamar por completo. Además, es crucial examinar la naturaleza del éxito, tal como lo define el CEO. Su imperio se erige sobre la lógica fría de los mercados, la optimización de recursos y la búsqueda incesante de beneficios. Esta mentalidad, aplicada al ámbito familiar, puede generar una desconexión alarmante con las necesidades emocionales de sus seres queridos. Para él, la hija podría ser vista como una inversión a largo plazo, un activo que debe ser protegido y nutrido para asegurar la continuidad del linaje y del legado. Sin embargo, esta visión instrumental, aunque pueda parecer pragmática desde una perspectiva empresarial, ignora la complejidad intrínseca de las relaciones humanas. El amor, el afecto, la aceptación, no son variables que se puedan optimizar mediante estrategias de gestión. Son, por el contrario, expresiones orgánicas que requieren vulnerabilidad, empatía y una presencia emocional genuina. La rigidez de su paradigma de éxito, forjada en el fragor de las batallas corporativas, podría estarle impidiendo comprender la verdadera naturaleza del problema que enfrenta su hija. Él puede haber aprendido a cuantificar el valor de las cosas, pero el valor intangible de la conexión humana, la seguridad emocional que brinda un hogar, eso escapa a sus métricas habituales. Por otra parte, la forma en que el niño comunica la verdad es tan significativa como la verdad misma. Su inocencia, desprovista de intenciones ocultas, actúa como un catalizador imparcial. Él no está jugando un juego de poder ni buscando manipular la situación. Simplemente está exponiendo una realidad que ha observado. Esto desarma al CEO de una manera que ningún ataque directo o acusación formal podría lograr. El niño, al no tener nada que perder en términos de estatus social o riqueza, habla con una franqueza que desarma las defensas del millonario. Pensemos en cómo, en la vida cotidiana, a menudo minimizamos o ignoramos las observaciones agudas de los niños, atribuyéndolas a la inmadurez o a la fantasía. Sin embargo, en este caso la perspectiva infantil, libre de los filtros de la diplomacia o el interés propio, se convierte en la llave que abre la puerta a una verdad incómoda pero necesaria. El niño, sin pretenderlo, se convierte en el oráculo inesperado, obligando al CEO a mirar más allá de las comodidades y distracciones de su opulenta existencia. La dinámica de poder en esta situación se subvierte de manera fascinante. El CEO,
acostumbrado a ostentar la máxima autoridad en su esfera de influencia, se ve de repente en una posición de vulnerabilidad ante la revelación de un niño. Este último, desprovisto de cualquier poder formal, ejerce una influencia moral y emocional que desestabiliza por completo el control del millonario. La madrastra, por su parte, se encuentra expuesta, su fachada cuidadosamente construida, amenazada por la simple observación de un testigo inocente. El contraste entre la aparente omnipotencia del CEO y su impotencia ante esta crisis familiar subraya la falacia de equiparar el poder económico con la autoridad emocional o el bienestar intrínseco. Ahora, ¿cómo navega un líder acostumbrado a dictar el curso de los acontecimientos cuando la crisis más profunda se gesta en el ámbito más íntimo y personal de su vida, y cuando la única voz que le revela la magnitud del desastre pertenece a quien menos se esperaría? La estructura del poder en la dinámica familiar, especialmente cuando se entrelaza con la riqueza, a menudo se disfraza de jerarquía natural, pero en realidad es un constructo frágil, susceptible a las fracturas más inesperadas. El CEO, acostumbrado a la obediencia tácita en su entorno corporativo, enfrenta ahora una disrupción que escapa a las leyes de la oferta y la demanda. Su hija, un ser humano cuya valía no se mide en acciones ni en ganancias trimestrales, se convierte en el punto ciego de su visión de éxito. La revelación del niño, actuando como un espejo inesperado, no solo expone el rechazo de la madrastra, sino también la posible ceguera del padre ante las necesidades emocionales más fundamentales de su propia descendencia. Ahora, piensen en cómo esta ceguera puede manifestarse en la vida real, incluso fuera de los escenarios de opulencia extrema. ¿Cuántas veces, absortos en nuestras propias ambiciones o en la rutina diaria, pasamos por alto las señales de angustia o desapego en nuestros hijos? El CEO, en su afán por mantener la maquinaria de su imperio funcionando a la perfección, podría haber delegado no solo responsabilidades laborales, sino también la atención emocional, confiando en que la abundancia material supliría cualquier carencia afectiva. Aunado a esto, la figura de la madrastra, lejos de ser una villana unidimensional, puede ser un estudio de caso sobre las presiones sociales y las expectativas de rol. En ciertos estratos, la madrastra perfecta es una figura casi mitológica, siempre sonriente, siempre comprensiva, siempre integrando a los hijos del cónyuge en su nueva estructura familiar sin el menor atisbo de conflicto. La incapacidad de cumplir con este ideal, o la resistencia a hacerlo, puede ser interpretada como un fallo, una debilidad que en un entorno tan expuesto como el de la alta sociedad se convierte en un secreto vergonzoso. Su odio hacia la niña, entonces, podría ser una manifestación de su propia lucha interna por encajar en un molde que se le impone, una forma retorcida de reafirmar su identidad y su control en un entorno donde se siente, quizás, como una intrusa o una sustituta. Imaginemos, por ejemplo, a una mujer que, habiendo ascendido socialmente a través de su matrimonio, teme que la presencia de la hija biológica de su esposo eclipse su propio estatus o diluya su influencia. El rechazo se convierte en un mecanismo de defensa, una manera de establecer fronteras emocionales y mantener una distancia que, paradójicamente, la protege de sentirse aún más marginada. Por consiguiente, la narrativa se complejiza al considerar las posibles motivaciones de la madrastra. No se trata solo de un simple desagrado, sino de un entramado de inseguridades, resentimientos y presiones sociales. Su comportamiento, aunque inaceptable desde una perspectiva ética, puede ser explorado como un reflejo de las tensiones que surgen cuando las expectativas sociales chocan con la realidad emocional.
La verdad revelada por el niño, por lo tanto, no solo pone en jaque al CEO, sino que también expone la fragilidad de la fachada que la madrastra ha construido meticulosamente. El niño, con su inocencia desarmante, se convierte en el agente involuntario de la verdad, forzando la confrontación de un dolor que se había intentado sepultar bajo capas de opulencia y protocolo social. Más allá de las dinámicas internas, consideremos las ramificaciones sociales de este tipo de secretos familiares. En una sociedad obsesionada con la imagen de éxito y perfección, las familias adineradas a menudo se convierten en objetos de admiración y envidia. Cualquier grieta en esa fachada puede ser vista no solo como un fracaso personal, sino como una falla en el sistema de valores que representan. La revelación de que la hija del CEO es despreciada por su madrastra no es solo un drama familiar. Es un escándalo potencial que podría erosionar la reputación y la influencia del millonario. El niño, al ser el portador de esta verdad incómoda, se encuentra en una posición de poder sin precedentes, capaz de desestabilizar un imperio con una simple afirmación. Esto nos lleva a reflexionar sobre cómo, a veces, los más desposeídos en términos materiales son quienes poseen la claridad moral y la fuerza para desenmascarar las hipocresías que sustentan estructuras de poder aparentemente inquebrantables. La opulencia, lejos de ser un escudo contra las tormentas emocionales, puede convertirse en un amplificador de las mismas, creando un escenario donde las complejidades psicológicas se manifiestan con una intensidad particular. Ahora, consideremos cómo la presión por mantener una imagen de perfección absoluta, intrínseca a los círculos de alta sociedad, puede exacerbar el rechazo materno. La madrastra, en este contexto, no solo lucha contra sus propios demonios internos, sino también contra una legión de expectativas externas. Cada evento social, cada fotografía publicada en revistas de prestigio, cada comentario en foros de élite, se convierte en un escrutinio implacable de su rol como esposa y, por extensión, como figura materna. La incapacidad de proyectar una imagen de armonía familiar sin fisuras la expone a un juicio social que puede ser devastador. Imaginen una escena, una recepción benéfica de alto perfil donde la madrastra debe sonreír e interactuar con invitados mientras en su interior alberga un profundo resentimiento hacia la niña. La obligación de mantener esa sonrisa, de aparentar una conexión inexistente, es un ejercicio agotador que puede alimentar aún más su aversión. El niño, al ser testigo de estas dinámicas, percibe no solo el rechazo directo, sino también la farsa que lo rodea, la desconexión entre la realidad y la representación cuidadosamente orquestada. Su verdad, por tanto, no solo desafía al CEO, sino que también desmantela la cuidadosa arquitectura de la fachada social de su esposa. Además de la presión por la imagen, analicemos la transferencia de expectativas y frustraciones profesionales al ámbito familiar. El CEO, acostumbrado a la toma de decisiones estratégicas y a la resolución de problemas complejos en el mundo de los negocios, podría estar aplicando inconscientemente un enfoque similar a la crianza de su hija. Si la niña no cumple con ciertos indicadores de rendimiento, emocionales o conductuales, que el CEO ha internalizado como deseables, quizás por influencia de su entorno o por una interpretación errónea de lo que constituye un heredero exitoso, podría generar una decepción que, en lugar de manifestarse como una crítica directa, se traduzca en distancia o frialdad. Consecuentemente, la madrastra, en su rol de observadora y a menudo de ejecutora de las dinámicas familiares, podría estar replicando o incluso amplificando esta decepción. Si ella misma se siente presionada por el CEO para manejar a la niña de cierta manera,
o si percibe que la niña es una fuente de estrés o incomodidad para su esposo, su propio rechazo podría intensificarse como un reflejo de estas tensiones subyacentes. Por ejemplo, si la niña es particularmente enérgica o difícil para los estándares de una familia que valora la calma y el decoro, la madrastra podría verla no como una niña con necesidades, sino como un obstáculo para la armonía familiar y la aprobación del CEO. El niño, al observar estas interacciones, podría notar la falta de calidez, los gestos de impaciencia, las miradas de desaprobación que, aunque sutiles para un adulto, son transparentes para la percepción infantil. En un plano más profundo, es crucial considerar la dinámica del otro y la construcción de la identidad dentro de estructuras familiares complejas. La madrastra, al no ser la madre biológica, podría estar luchando con su propia identidad y su lugar dentro de la familia. La presencia de la hija del CEO como un vínculo irrompible con el pasado de su esposo puede ser percibida como una amenaza constante a la consolidación de su propia identidad como la verdadera matriarca. En este escenario, el rechazo hacia la niña no es un acto de maldad pura, sino una manifestación de una profunda inseguridad existencial. La niña se convierte, en la psique de la madrastra, en la encarnación de todo lo que ella no es y nunca podrá ser en relación con el CEO. No es su madre, no comparte su historia de origen. Por consiguiente, la niña podría ser vista como un recordatorio constante de su propia condición de segunda opción o de complemento en la vida del millonario. El niño, al ser un observador externo pero empático, podría captar esta dinámica de exclusión y rivalidad implícita. Su revelación, entonces, no solo expone el odio, sino también la profunda soledad y el sentimiento de desplazamiento que la madrastra podría estar experimentando, aunque de una manera inconsciente y destructiva. Finalmente, abordemos la influencia del entorno y la normalización de dinámicas disfuncionales en círculos de élite. En algunas esferas de la riqueza extrema, las relaciones personales pueden volverse transaccionales y las emociones consideradas una debilidad. La crianza, en lugar de ser un proceso de amor incondicional, podría ser vista como una gestión de recursos humanos, donde los hijos son activos a desarrollar o, en el peor de los casos, pasivos problemáticos. La frialdad emocional, la distancia afectiva, incluso el desprecio sutil, podrían haber sido normalizados hasta el punto de pasar desapercibidos para quienes operan dentro de ese ecosistema. El niño, al no estar aún completamente inmerso en estas normas sociales, es capaz de identificar la anomalía, la crueldad inherente a un acto de rechazo, independientemente de cuán aceptable sea en su contexto. Imaginen un niño que al observar a la madrastra ignorar deliberadamente a la niña o hablarle con condescendencia, se da cuenta de que esto no es lo que él percibe como normal o bueno. Su testimonio, por lo tanto, actúa como un antídoto contra la desensibilización, obligando al CEO a cuestionar las normas de su propio mundo y a reconocer que, incluso rodeado de opulencia, la crueldad es inaceptable. Más allá de la dinámica de poder y las presiones sociales, es fundamental examinar el impacto a largo plazo de este tipo de rechazo en el desarrollo psicológico de la niña. La aversión de una figura materna, o en este caso, de una figura materna sustituta que ocupa un rol central en el hogar, no es una herida superficial, es una fractura en la base misma de la seguridad emocional. La niña, al percibir ese desdén constante, internaliza un mensaje devastador. No es digna de amor, no es valiosa. Esto puede manifestarse de múltiples maneras a lo largo de su vida. Podría desarrollar problemas de autoestima profundos, buscando desesperadamente la aprobación externa
para llenar el vacío dejado por la falta de aceptación en el hogar. En algunos casos, esta experiencia traumática puede conducir a dificultades en la formación de relaciones saludables en la adultez, ya que la niña podría reproducir inconscientemente los patrones de rechazo que ha experimentado, ya sea eligiendo parejas que la menosprecian o saboteando relaciones que prometen afecto genuino por miedo a ser herida nuevamente. Consideremos, por ejemplo, cómo un niño que crece sintiéndose indeseado podría desarrollar una necesidad compulsiva de complacer a los demás, sacrificando sus propias necesidades y deseos en un intento perpetuo por ganarse un afecto que, en el hogar, le fue negado. Esta búsqueda de validación externa, aunque inicialmente parezca una estrategia de supervivencia, a la larga la deja vulnerable a la manipulación y la explotación. El niño, al no tener las herramientas para comprender la irracionalidad del odio de su madrastra, podría llegar a creer que es ella la que tiene la culpa de esa situación, internalizando la responsabilidad por algo que escapa completamente a su control. Ahora, piensen en cómo esta carga de culpa, impuesta desde una edad temprana, puede moldear la personalidad y las decisiones futuras de una persona, creando un ciclo de autodestrucción difícil de romper. El testimonio del niño humilde, al sacar a la luz esta dinámica, no solo conmueve al CEO, sino que también abre la puerta a la posibilidad de sanación si el padre decide actuar. Profundizando en las implicaciones, es pertinente analizar cómo la riqueza extrema puede crear una burbuja de privilegio que, paradójicamente, aísla a los individuos de las consecuencias naturales de sus acciones, al menos en el corto plazo. El CEO, acostumbrado a resolver problemas mediante recursos financieros o influencia, podría inicialmente intentar comprar una solución a este conflicto. Podría ofrecer a la madrastra un viaje, un regalo costoso, o incluso amenazarla veladamente con la pérdida de su estatus si no mejora su comportamiento hacia la niña. Sin embargo, como bien sabemos, los problemas emocionales y los lazos familiares no son transacciones de mercado. La falta de afecto genuino no se puede suplantar con bienes materiales ni con presiones externas. Por el contrario, tales intentos de solución superficial pueden agravar el resentimiento y la tensión, creando una fachada aún más frágil de una familia feliz. Asimismo, la figura del niño, al ser un observador externo y desprovisto de las complejidades emocionales que rodean a la familia principal, posee una lucidez invaluable. Su perspectiva no está nublada por años de resentimiento acumulado, por la necesidad de mantener las apariencias, ni por el miedo a perder el estatus. Él ve la situación con una claridad cristalina. Hay una niña que sufre y una mujer que la rechaza. Su intervención, por lo tanto, no es un acto de malicia, sino un llamado a la conciencia, una interrupción necesaria en la narrativa de negación que la familia ha construido. Ahora, consideren cómo en nuestras propias vidas, las verdades incómodas a menudo provienen de las fuentes más insospechadas, obligándonos a confrontar realidades que preferiríamos ignorar. La inocencia del niño se convierte en el arma más poderosa, capaz de penetrar las defensas más sólidas erigidas por la riqueza y el poder. Otra capa crucial a explorar reside en la psicología del síndrome del impostor en la madrastra, un fenómeno que podría estar alimentando su hostilidad hacia la niña. A pesar de la opulencia que la rodea y su posición social, es posible que internamente no se sienta merecedora de su lugar o tema ser descubierta como alguien que no pertenece a ese mundo. La hija biológica del CEO, al representar una conexión orgánica e innegable con el pasado y el linaje del millonario, podría funcionar como un recordatorio constante de la autenticidad que la madrastra siente que le falta. Cada gesto, cada mirada de la niña
podría ser interpretado por ella no como una expresión de inocencia, sino como un juicio silencioso, una constatación de su propia condición de advenediza. Esta inseguridad profunda la impulsa a crear una distancia, a veces hostil, para protegerse de la supuesta amenaza de ser expuesta como una impostora. Considere, por ejemplo, cómo en su afán por controlar la narrativa de su propia vida, podría sentirse obligada a marginar a la niña, a minimizar su presencia, como un intento desesperado por consolidar su propio rol como figura central y legítima en la vida del CEO. El niño, al ser un testigo imparcial, puede percibir esta tensión subyacente, esta lucha interna de la madrastra, y comunicarla de una forma directa que el CEO, sumergido en sus propias preocupaciones, podría haber pasado por alto. Aunado a lo anterior, debemos considerar la influencia de la cultura del descarte que a veces impregna las esferas de alta sociedad, donde las personas, especialmente aquellas que no cumplen con ciertos estándares de utilidad o conveniencia, pueden ser tratadas como objetos desechables. La madrastra, quizás influenciada por este entorno, podría haber adoptado una mentalidad donde las emociones y las necesidades de la niña son secundarias frente a la preservación de la imagen y el funcionamiento del imperio familiar. Su rechazo, entonces, no sería un acto de crueldad personal aislada, sino una manifestación de valores distorsionados, donde la eficiencia y la apariencia priman sobre la empatía y el cuidado humano. Piense en cómo, en ciertos círculos, se valora más la discreción y el control emocional que la expresión genuina de afecto. La madrastra podría ver a la niña como una fuente de potencial desorden o complicación, algo que perturba la pulcra y cuidadosamente orquestada existencia de la familia adinerada. El niño, con su perspectiva ética innata, actúa como un contrapunto a esta frialdad, señalando la humanidad que se está ignorando. Por otra parte, es crucial examinar la dinámica de la proyección en la relación entre la madrastra y la niña. Es posible que la madrastra esté proyectando en la niña aspectos de sí misma que rechaza o teme. Quizás la niña exhibe ciertas características, una rebeldía innata, una expresividad emocional que la madrastra ha aprendido a reprimir, o incluso una similitud física con una figura del pasado que le resulta incómoda. En lugar de confrontar estos aspectos de sí misma, la madrastra los proyecta en la niña, atribuyéndole intenciones o defectos que en realidad le pertenecen a ella. Este mecanismo de defensa, aunque inconsciente, genera un ciclo de animosidad que se perpetúa. Imagine, por ejemplo, que la madrastra fue reprendida severamente por su propia madre en la infancia, por mostrar emociones fuertes. Ahora, al ver a la niña expresar libremente su alegría o su tristeza, podría sentir una incomodidad profunda, una reactivación de sus propios traumas infantiles, que se manifiesta como rechazo hacia la niña. El niño, al ser un observador externo, es capaz de identificar la desproporción en la reacción de la madrastra, la falta de justificación lógica para su hostilidad, y así su verdad se vuelve aún más impactante. Finalmente, consideremos la desensibilización emocional como un posible efecto colateral del estilo de vida lujoso. La constante exposición a la abundancia y a la resolución de problemas mediante recursos económicos puede llevar a una desconexión con las realidades emocionales más crudas. La madrastra, al igual que el CEO, podría haber desarrollado una capacidad limitada para percibir o validar el sufrimiento ajeno, especialmente cuando se trata de las necesidades emocionales de un niño. La niña, en este contexto, se convierte en una molestia que interrumpe la comodidad y la estabilidad que tanto se esfuerzan por mantener. Su dolor, su necesidad de afecto, son inconvenientes que se intenta ignorar o minimizar. Piense en cómo, en un entorno donde las necesidades físicas están siempre cubiertas,
Las carencias emocionales pueden volverse invisibles, tanto para quien las sufre como para quienes la rodean. El niño, al no estar condicionado por esta desensibilización, es capaz de ver la herida abierta, la necesidad de consuelo, y su testimonio sirve como un grito de alarma, obligando al CEO a reconocer la profunda falla en su imperio que el dinero no puede ni podrá jamás reparar. Ahora bien, consideremos la influencia del efecto de anclaje en la percepción del valor familiar, un sesgo cognitivo que opera de forma sutil, pero poderosa, en la mente del CEO. Al haber establecido su imperio sobre la base de cifras concretas, negociaciones de alto valor y retornos de inversión cuantificables, su cerebro tiende a aplicar un marco similar para evaluar otros aspectos de su vida, incluida la dinámica familiar. La niña, a ojos del CEO, podría ser percibida inicialmente como un activo de menor rendimiento o incluso como un pasivo potencial, en comparación con la imagen de éxito y estabilidad que su esposa proyecta. La verdad revelada por el niño, aunque emocionalmente devastadora, podría ser procesada por el CEO a través de este lente de valor. No se trata de que el CEO sea intrínsecamente cruel, sino de que su marco de referencia para la toma de decisiones está profundamente arraigado en la lógica empresarial. La revelación de que su esposa detesta a su hija podría ser interpretada en un primer momento como una falla en la gestión de su equipo familiar, una ineficiencia que debe ser corregida. Pensemos en cómo, en una negociación, un precio inicial muy alto puede hacer que un precio posterior, aunque todavía elevado, parezca más razonable. De manera análoga, la valoración inicial que el CEO ha hecho de su hija, quizás basada en la rentabilidad emocional que percibe de ella, podría estar anclada en una métrica equivocada, y la intervención del niño fuerza una reevaluación, aunque dolorosa, de esa valoración. Profundizando en esta línea argumental, analicemos cómo las estructuras de poder no declaradas dentro de la familia se manifiestan en la relación de la madrastra con la niña. Es posible que, más allá de la simple aversión, exista una compleja red de resentimientos y deudas emocionales no saldadas. La madrastra podría sentir que la presencia de la niña le impone cargas o sacrificios que no fueron explícitamente acordados al contraer matrimonio. Tal vez las expectativas sobre su rol se extendieron más allá de lo que ella estaba dispuesta o era capaz de ofrecer, y la niña se convirtió en el foco de esa frustración acumulada. Imaginemos un escenario donde la madrastra, en su intento por integrarse en la vida del CEO, tuvo que hacer concesiones significativas en su propia vida social o profesional, y percibe a la niña como una causa directa de esas renuncias. El niño, al ser un observador ajeno a estas negociaciones implícitas, capta la injusticia fundamental de un rechazo que no se basa en el comportamiento de la niña, sino en las circunstancias y resentimientos de la madrastra. Su verdad, entonces, ilumina no solo el odio, sino también la dinámica de sacrificio y compensación no reconocida que subyace a la aparente armonía familiar. Por consiguiente, es pertinente examinar la influencia del sesgo de confirmación en la percepción del CEO. Una vez que la verdad sobre el rechazo de la madrastra sale a la luz, el CEO podría, a pesar de la conmoción inicial, tender a buscar o interpretar información que confirme sus propias creencias preexistentes o sus deseos de mantener el statu quo. Si el CEO, por ejemplo, ha invertido considerablemente en la imagen de su esposa como una figura maternal ideal, podría inconscientemente desestimar la gravedad de la situación, buscando excusas para el comportamiento de la madrastra o minimizando el impacto en la niña. El niño, al ser la fuente de la revelación, podría ser visto por el CEO no como un mensajero de la verdad, sino como un agente de discordia,
un elemento disruptivo en la cuidadosamente construida realidad familiar. Pensemos en cómo, en el mundo corporativo, un informe que contradice las proyecciones iniciales de un CEO a menudo es recibido con escepticismo o incluso con intentos de desacreditar al mensajero. De manera similar, el testimonio del niño podría ser inicialmente filtrado a través de la lente de la negación o la minimización por parte del CEO, quien se resiste a desmantelar la imagen de perfección que él mismo ha promovido. Aunado a esto, consideremos la dinámica de la estratificación emocional dentro de la familia del CEO. En hogares donde la riqueza es un factor dominante, las relaciones a menudo se estratifican según la utilidad percibida o el estatus social que cada miembro aporta. La niña, si no se ajusta a las expectativas de ser una heredera pulcra, inteligente y socialmente hábil, podría encontrarse en los estratos emocionales más bajos, relegada a un segundo plano. La madrastra, al ser la figura que más activamente participa en la construcción de esta jerarquía emocional, ejerce su poder al reforzar esta estratificación a través de su rechazo. El niño, al no estar contaminado por estas jerarquías sociales o emocionales, percibe la igualdad fundamental de todos los seres humanos, y su revelación pone de manifiesto la injusticia de esta estratificación impuesta. Su intervención, por lo tanto, no solo expone el odio, sino también la profunda desigualdad y la falta de reconocimiento de la dignidad inherente a cada miembro de la familia, independientemente de su valor percibido en el mercado familiar. La riqueza extrema, al aislar a sus poseedores de las realidades más mundanas, puede inadvertidamente cultivar una forma de ceguera empática, una incapacidad para sintonizar con el espectro completo de las emociones humanas. En este contexto, la madrastra, inmersa en un universo donde las necesidades materiales suelen ser satisfechas con una celeridad asombrosa, podría haber desarrollado una desensibilización ante el sufrimiento ajeno, especialmente cuando éste se manifiesta de formas que no se alinean con la imagen de compostura y control que se espera de ella. La niña, al no recibir el afecto o la validación esperados, se convierte en una anomalía dentro de la estructura cuidadosamente orquestada del hogar, una fuente de incomodidad en lugar de una figura a proteger y nutrir. Pensemos, por ejemplo, en cómo un niño que constantemente observa la resolución de problemas mediante transacciones económicas podría internalizar que las relaciones, al igual que los objetos, tienen un precio o un valor de mercado. Si la niña no genera el afecto o la complacencia esperada, su valor percibido en este sistema de intercambio emocional podría disminuir drásticamente, llevando a la madrastra a tratarla como un bien de escaso retorno, o peor aún, como un pasivo. Ahora, considere cómo esta mentalidad, arraigada en la lógica de los negocios, puede distorsionar la percepción de las necesidades humanas más básicas, llevando a una frialdad que, aunque no sea explícitamente cruel, es profundamente hiriente. Profundizando en este aspecto, es crucial examinar cómo la presión por la conformidad social en los círculos de élite puede exacerbar las dinámicas de rechazo. La madrastra, al estar constantemente expuesta al escrutinio de su entorno, puede sentir una necesidad imperiosa de proyectar una imagen de unidad familiar perfecta. Cualquier comportamiento de la niña que se desvíe de la norma esperada, ya sea una rabieta pública, una falta de modales en un evento social, o incluso una simple timidez que se interprete como falta de desenvoltura, podría ser percibido por la madrastra no como una manifestación de la individualidad infantil, sino como una amenaza directa a su propia reputación y estatus. En consecuencia, su aversión hacia la niña se intensifica,
no solo como un reflejo de sus propios problemas, sino como un mecanismo de defensa para mantener la fachada social. Imagine una cena de gala donde la niña, por algún motivo, se muestra retraída o incómoda. La madrastra, sintiendo las miradas de los demás invitados, podría reaccionar con un gesto de desaprobación o un comentario cortante, no tanto por lo que la niña está haciendo, sino por lo que esa acción representa en términos de juicio social. El niño, al ser testigo de estas interacciones, percibe la desproporción de la reacción, la desconexión entre la causa y el efecto, y así, su verdad se vuelve un poderoso contrapunto a la superficialidad del mundo que lo rodea. Además, es pertinente considerar la dinámica del refuerzo intermitente en las relaciones familiares disfuncionales, un concepto proveniente de la psicología del comportamiento que podría explicar la confusión y el apego persistente de la niña a pesar del rechazo. En ocasiones, la madrastra podría alternar momentos de aparente normalidad o incluso de afecto superficial con períodos de frialdad o desprecio. Este patrón errático, aunque destructivo, puede ser psicológicamente adictivo para quien lo experimenta. La niña, al no saber cuándo recibirá un atisbo de calidez y cuándo se enfrentará a la indiferencia, se aferra a la esperanza de que el próximo momento será mejor. Piense en cómo un jugador compulsivo sigue apostando a pesar de las pérdidas constantes, impulsado por la posibilidad remota de una gran ganancia. De manera similar, la niña podría seguir buscando la aprobación de la madrastra, interpretando cualquier pequeña muestra de amabilidad como una señal de que las cosas están cambiando, mientras ignora la tendencia general de rechazo. El niño, al observar esta inconsistencia, puede percibir la manipulación subyacente, la forma en que la madrastra mantiene a la niña en un estado de perpetua incertidumbre, y su revelación pone de manifiesto esta cruel estrategia emocional. Por último, abordemos la influencia de la cultura del silencio, que a menudo rodea a las familias adineradas, donde los problemas internos se consideran asuntos privados que deben ser resueltos discretamente, lejos de miradas externas. Esta norma social puede perpetuar el sufrimiento ya que desalienta la búsqueda de ayuda externa o la confrontación abierta de los problemas. La madrastra, al sentirse obligada a mantener las apariencias, puede estar aún más reacia a admitir su aversión hacia la niña, temiendo las repercusiones sociales si su secreto sale a la luz. El CEO, acostumbrado a operar bajo esta égida de discreción, podría haber internalizado la idea de que ciertos problemas familiares son mejor dejados sin resolver o manejados internamente en lugar de abordarlos de frente. El niño, al ser un agente externo a esta cultura del silencio, irrumpe con una verdad que, por su propia naturaleza, desafía el secretismo. Su inocencia, despojada de las complejidades y las presiones sociales que limitan a los adultos, le permite hablar libremente, actuando como un catalizador involuntario para romper el pacto de silencio que ha mantenido a la niña en un estado de sufrimiento oculto. Una perspectiva fascinante que emerge al examinar la dinámica entre la madrastra y la niña es la noción del pacto fáustico implícito en la búsqueda de estatus social. La madrastra, al casarse con el CEO millonario, no solo adquiere riqueza material, sino que también se sumerge en un ecosistema donde las apariencias y las relaciones estratégicas, a menudo, prevalecen sobre la autenticidad emocional. En este contexto, su rechazo a la niña podría ser interpretado como un sacrificio necesario para mantener su propia posición en este intrincado juego social. Imaginen, por ejemplo, que la niña, con su espontaneidad infantil, representa un elemento de imprevisibilidad que podría amenazar la imagen cuidadosamente construida de la familia.
Quizás la madrastra percibe que para consolidar su propio lugar en la cima debe disciplinar o marginar a la niña, asegurándose de que no interfiera con la imagen de perfección que ella y su esposo proyectan. Este pacto, no articulado verbalmente pero profundamente sentido, implica que la felicidad o el bienestar emocional de la niña se sacrifican en el altar de la conveniencia social y la preservación del estatus. El niño, al ser un observador ajeno a estas complejas motivaciones sociales, ve la crueldad inherente a este sacrificio, la injusticia de priorizar la imagen sobre el afecto. Profundizando en las ramificaciones psicológicas, consideremos el impacto de la invalidación emocional crónica en la percepción de la realidad por parte de la niña. Al ser constantemente rechazada, sus sentimientos y experiencias son sistemáticamente desestimados o ignorados. Esto puede llevarla a dudar de su propia percepción, a cuestionar la validez de sus emociones e incluso a desarrollar una creencia arraigada de que sus sentimientos no importan. Ahora, piensen en cómo esta invalidación puede manifestarse en la vida adulta. Una dificultad para expresar sus necesidades, una tendencia a minimizar su propio dolor, o una susceptibilidad a relaciones donde sus emociones son nuevamente invalidadas. La madrastra, al negarle a la niña el reconocimiento de sus sentimientos, la está despojando de una herramienta fundamental para navegar el mundo, la capacidad de confiar en su propio sentir. El niño, al ser testigo de esta dinámica, percibe la violencia sutil de la invalidación, la forma en que se le niega a la niña el derecho a sentir y a ser. Su verdad, por lo tanto, no solo revela el odio, sino también la negación sistemática de la experiencia emocional de la niña, un acto que puede tener consecuencias devastadoras a largo plazo. Además, es pertinente analizar la influencia del efecto de halo invertido en la percepción que la madrastra tiene de la niña. Así como un rasgo positivo puede generar una impresión general favorable, un rasgo percibido como negativo puede teñir toda la percepción de la persona. Si la madrastra, por alguna razón inicial, formó una impresión desfavorable de la niña, quizás por celos o por una proyección de sus propias inseguridades, esa primera impresión negativa puede haberse arraigado, llevando a la madrastra a interpretar todos los comportamientos posteriores de la niña a través de ese prisma. Una simple travesura infantil podría ser vista como un acto de malicia deliberada, una muestra de rebeldía intencionada en lugar de una etapa normal del desarrollo. Pensemos, por ejemplo, en cómo un cliente insatisfecho con un producto podría, a partir de entonces, encontrar fallos en cada aspecto de la marca, incluso en aquellos que objetivamente son de alta calidad. De manera similar, la madrastra, habiendo establecido una etiqueta negativa para la niña, puede estar perpetuando su rechazo al interpretar cada acción de la niña a través de esa lente distorsionada. El niño, al ser un observador externo, no está sujeto a este sesgo. Ve las acciones de la niña por lo que son y percibe la irracionalidad del juicio de la madrastra. Por otra parte, es crucial examinar la dinámica del apego desorganizado que la niña podría estar desarrollando como resultado del comportamiento inconsistente de la madrastra. Si bien la invalidación emocional es un factor clave, la alternancia entre momentos de aparente normalidad y periodos de rechazo puede generar un patrón de apego confuso y ansioso. La niña podría sentirse dividida entre el deseo de buscar consuelo en la madrastra y el miedo a ser rechazada nuevamente. Esto puede manifestarse en comportamientos contradictorios. Por un lado, una búsqueda desesperada de atención y aprobación. Por otro, una evitación de la intimidad por temor a la herida. Imagine a un niño que, al acercarse a la madrastra para pedir un abrazo, es recibido con indiferencia o un gesto de fastidio.
Esta inconsistencia rompe la confianza y genera una profunda inseguridad en la relación. El niño, al observar esta lucha interna de la niña, percibe la angustia que emana de ella, la dificultad para establecer un vínculo seguro, y su testimonio pone de manifiesto la profunda herida emocional que se está infligiendo. Finalmente, consideremos la influencia del efecto de contagio emocional en el entorno familiar. Las emociones intensas, ya sean positivas o negativas, tienen una tendencia a propagarse entre las personas que conviven estrechamente. El rechazo crónico de la madrastra hacia la niña, cargado de resentimiento y frustración, puede estar creando una atmósfera emocionalmente tóxica en el hogar. Esta negatividad latente puede afectar no solo a la niña, sino también al propio CEO y a otros miembros del personal o de la familia. Piense en cómo un ambiente de trabajo tenso puede afectar la productividad y el bienestar de todos los empleados. De manera análoga, la tensión emocional generada por el rechazo de la madrastra puede permear cada rincón del opulento hogar, creando un clima de malestar generalizado. El niño, al ser particularmente sensible a estas atmósferas emocionales, es capaz de percibir esta negatividad generalizada, y su revelación actúa como un foco de luz en medio de esa oscuridad emocional, obligando al CEO a confrontar no solo el problema específico con su hija, sino también el ambiente tóxico que podría estar afectando a toda su familia. La riqueza, al conferir una aparente invulnerabilidad ante las adversidades cotidianas, puede inadvertidamente erosionar la capacidad de empatía, creando una burbuja de insensibilidad que distorsiona la percepción de las necesidades ajenas. En este entorno de opulencia, la madrastra, acostumbrada a que sus deseos sean satisfechos con prontitud, podría haber desarrollado una desconexión con la complejidad de las emociones infantiles, interpretando las demandas o expresiones de la niña no como necesidades de afecto o seguridad, sino como meros inconvenientes que alteran la armonía de su vida privilegiada. Ahora, consideren cómo esta desconexión se manifiesta cuando ustedes enfrentan una situación donde las expectativas de productividad o eficiencia chocan con la realidad emocional de un ser querido. La madrastra, en su afán por mantener una fachada de control y sofisticación, podría estar aplicando un estándar de rendimiento emocional a la niña, un estándar que ésta, por su propia naturaleza infantil, es incapaz de cumplir. La niña, al no recibir la validación esperada, podría internalizar un mensaje de insuficiencia, una creencia de que su valor intrínseco está condicionado a su capacidad para cumplir con las expectativas de los adultos, un eco de las métricas de éxito que rigen el mundo del CEO. Además, es fundamental explorar la dinámica de la competencia por la atención, que puede gestarse en hogares con dinámicas familiares complejas. La madrastra, al percibir a la niña como una rival por la atención y el afecto del CEO, podría haber desarrollado una estrategia inconsciente de marginación. Cada gesto de cariño del CEO hacia la niña, cada momento de conexión entre padre e hija, podría ser interpretado por la madrastra no como una expresión natural de amor paternal, sino como una amenaza a su propia posición en la dinámica de la pareja. Esto la impulsa a crear barreras, a interponerse entre padre e hija, o a minimizar la importancia de sus interacciones, todo ello con el fin de centralizar la atención en sí misma. Piensen en cómo, en un entorno laboral competitivo, los colegas a menudo buscan destacar o acaparar la atención del superior. De manera análoga, la madrastra podría estar librando una batalla silenciosa por la primacía afectiva, y la niña se convierte en el peón involuntario en este ajedrez emocional. Por otro lado, es pertinente analizar la influencia del sesgo de atribución en la forma en que la madrastra interpreta el comportamiento de la niña.
Si la madrastra tiene una predisposición a ver a la niña de manera negativa, tenderá a atribuir sus acciones a causas internas y estables, es decir, a su carácter o personalidad, en lugar de considerar factores externos o situacionales. Una travesura infantil, por ejemplo, podría ser vista no como una etapa normal del desarrollo, sino como una evidencia de la mala índole de la niña. Esta atribución de intencionalidad negativa, incluso cuando no existe, perpetúa el ciclo de rechazo. Imaginen cómo, si ustedes tienen una opinión preconcebida sobre alguien, tienden a interpretar sus acciones de una manera que confirme esa opinión, incluso si hay explicaciones alternativas perfectamente válidas. La madrastra, atrapada en este sesgo, ve en cada acción de la niña una confirmación de su aversión, creando una profecía autocumplida donde su propio comportamiento influye en el de la niña, y luego utiliza ese comportamiento para justificar su rechazo. Asimismo, es crucial examinar la dinámica del apego evitativo que la madrastra podría estar fomentando en la niña como mecanismo de defensa. Al percibir el rechazo constante, la niña, en un intento por protegerse del dolor, podría comenzar a distanciarse emocionalmente. Podría aprender a reprimir sus necesidades, a evitar buscar consuelo o afecto, y a desarrollar una independencia forzada. Este comportamiento, irónicamente, podría ser interpretado por la madrastra como una señal de que la niña no la necesita, reforzando así su creencia de que el rechazo es justificado. Piense en cómo, cuando nos sentimos amenazados en una relación, tendemos a protegernos creando distancia. La niña, enfrentada a un rechazo persistente, podría estar desarrollando este mecanismo de defensa, lo que a su vez refuerza la percepción de la madrastra de que no es necesaria ni deseada, creando un círculo vicioso de evitación mutua. Finalmente, consideremos la influencia del efecto de anclaje en la percepción del CEO sobre la gravedad del problema. Dado que el CEO opera en un mundo donde las crisis financieras y empresariales a menudo se resuelven con estrategias calculadas y recursos financieros, podría estar aplicando un enfoque similar a la crisis familiar. La verdad revelada por el niño, aunque emocionalmente impactante, podría ser anclada en su mente a través de la lente de la gestión de crisis. Es decir, podría estar evaluando la situación no tanto por el sufrimiento de la niña, sino por el potencial daño a la reputación familiar, el impacto en el legado o la necesidad de una reorganización de las dinámicas internas. Ahora imaginen cómo, en una negociación empresarial, el primer precio ofrecido establece un punto de referencia para toda la discusión subsiguiente. De manera similar, el CEO podría estar abordando la revelación del niño no como una llamada a la compasión, sino como un problema a gestionar y resolver de la manera más eficiente posible, priorizando la imagen y la estabilidad externa sobre la sanación interna. Al transitar por los intrincados senderos de esta narrativa, hemos sido testigos de cómo las capas de opulencia y las fachadas de aparente perfección pueden ocultar abismos de desamor y secretos dolorosos. La irrupción de una verdad desvelada por la voz más inesperada no solo sacude los cimientos de un imperio financiero, sino que también confronta la fragilidad de los lazos que se creían inquebrantables. Hemos explorado las profundidades de la psique humana, donde las presiones sociales y las inseguridades personales pueden tejer una red compleja de resentimientos, a menudo proyectados sobre los más vulnerables. La frialdad del éxito corporativo, contrastada con la calidez esquiva de la aceptación familiar, emerge como un dilema central, obligando a la reflexión sobre el verdadero significado de la riqueza y el poder. En esta encrucijada, la perspectiva inocente de quien carece de intereses creados actúa como un faro, iluminando las zonas oscuras que los adultos, absortos en sus propias complejidades, han optado por ignorar.
Las dinámicas de poder, las expectativas sociales y los mecanismos de defensa psicológica se entrelazan, creando un tapiz donde la verdad, por cruda que sea, se revela como el único camino hacia la posible redención. La riqueza, que promete seguridad y control, se muestra impotente ante la fuerza incontrolable de las emociones humanas y la necesidad fundamental de amor y pertenencia. Reflexionando sobre este viaje hasta ahora, es palpable cómo las distintas hebras de esta historia convergen hacia un punto de inflexión crucial. Las complejidades psicológicas, las presiones externas y las dinámicas internas se fusionan, creando un panorama donde las decisiones que se tomen a partir de este momento resonarán con un peso incalculable. Hemos desentrañado las capas de una realidad que, aunque tejida en el manto de la opulencia, nos habla de vulnerabilidades universales y de la búsqueda incesante de conexión auténtica. Como un río que, tras sortear innumerables obstáculos y meandros, se acerca a su desembocadura, las ideas exploradas nos conducen ahora hacia una comprensión más profunda del dilema central, preparándonos para la reflexión final sobre las verdaderas prioridades de la vida. Al descorrer el velo de la opulencia, nos encontramos ante un espejo que refleja verdades incómodas, verdades que trascienden el brillo del oro y la solidez del mármol. La historia que hemos desgranado nos ha llevado a comprender que la verdadera riqueza no reside en las arcas rebosantes, sino en la calidad de los lazos que tejemos, en la profundidad del afecto que cultivamos y en la valentía de confrontar las sombras que habitan en nuestros propios hogares. El niño humilde, con su mirada clara y su corazón desprovisto de artificios, se erige no solo como el catalizador de una crisis, sino como el recordatorio de que la inocencia posee una sabiduría que el pragmatismo del mundo adulto a menudo olvida. Su voz, despojada de la carga del interés propio, desmantela las construcciones de apariencia y obliga a una confrontación con la esencia de lo que significa ser familia. La opulencia, que promete un escudo contra las vicisitudes de la vida, se revela aquí como un velo que puede ocultar, pero no erradicar, las heridas emocionales. El rechazo, ese veneno silencioso que corroe desde dentro, demuestra ser un adversario más formidable que cualquier crisis de mercado o desafío empresarial. La madrastra, atrapada en su propia red de inseguridades y presiones sociales, y el CEO, anclado en la lógica de la eficiencia y el valor cuantificable, se ven forzados a un despertar doloroso. La hija, víctima silenciosa de esta intrincada red de dinámicas, representa la urgencia de una reconexión, de un reconocimiento que trascienda las apariencias y se adentre en la autenticidad de los sentimientos. La narrativa nos deja con una profunda reflexión sobre la fragilidad de las estructuras construidas sobre cimientos de conveniencia y la resistencia inquebrantable del espíritu humano cuando clama por amor y aceptación. La lección fundamental trasciende las circunstancias particulares de riqueza o estatus social. Nos habla de la universalidad de la necesidad de ser visto, valorado y amado incondicionalmente. El niño, al exponer la verdad, nos invita a cuestionar nuestras propias construcciones, a examinar las grietas ocultas en nuestras propias vidas y a reconocer que la verdadera fortaleza no reside en la acumulación de bienes, sino en la capacidad de sanar, de perdonar y, sobre todo, de amar sin reservas. La práctica de la compasión y la valentía de la verdad, esa es la verdadera lección que ahora comienza.